Gracias, Cristo. Y en esta hora, Padre, después de alabarte, glorificarte, ponemos este tiempo de predicación en tus manos para que me des de tu gracia, para que me des de tu favor, de tu sabiduría, de tu inmenso amor, y tu palabra cumpla el propósito para el cual usted la dio. Y que su nombre sea exaltado y recibido para todos aquellos que den las predicaciones que usted habla. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a usted, y que solamente su discernimiento y su palabra no regresa vacía. Y que su nombre sea glorificado absolutamente en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias a Dios porque pues Él nos ha enseñado siempre, cada prueba que estemos pasando, para todos los hijos espirituales de la Casa Apostólica, pues siempre tómenlo por el lado bueno, porque siempre el Señor no tiene pensamientos de mal. Por eso digo siempre, en las buenas, requete buenas y más buenas, nosotros, Dios nunca nos va a dejar, ¿verdad? Siempre Él estará con nosotros, porque Él nos ama, porque para eso fue a morir en la cruz, ¿verdad? Pero sí quiere que nos esforcemos, ¿verdad? Y la palabra que nos quiere hablar hoy el Señor, porque esto también es para los pastores en las congregaciones que están bajo esta cobertura, porque al discipularlos he encontrado que esta pregunta está ahí con ellos, y creo que también para acá. Dice, ¿qué tengo que hacer para tener el privilegio de servir a Dios? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para tener el privilegio de servir a Dios? ¿Verdad? Eso es lo que quiero hablar hoy. Entonces, sabemos que Dios es de tiempos, y sabemos que Dios es el que quiere que le sirvamos, ¿verdad? Porque a veces la gente que se acerca a nosotros, los nuevos que son alcanzados por el Señor, nos preguntan, ya sea al apóstol Mario o a mí, ¿qué tengo que hacer para servir? ¿O cómo servir mejor? ¿O cómo ser excelente? ¿Verdad? Pero hoy, ¿qué tengo que hacer para tener el privilegio de servir a Dios? Porque esto también en las demás congregaciones, ¿verdad? Que los pastores pues también tienen gente en las congregaciones, y ellos mismos, pues, para estar alineados, pues ahora va a hablar a nuestras vidas también, a ellos. Primeramente, ser fiel a Dios. Porque ahora vamos a ver conforme a la palabra. Por eso tenemos la visión de la restauración de todas las cosas, Hechos 3:21, a profundidad. Aquí no se trata de intereses de hombres, no se trata de reglas de hombres, se trata de lo que dice la Escritura para que yo pueda servir, ¿verdad? Y si tú preguntas, hijo, hija, quizás yo me llamo Dios, yo puedo servir a Dios, soy importante para Dios, tengo llamado. Pues definitivamente para todos tienen llamado. Aquí todos, ¿verdad? Por eso Dios nos rescata de las tinieblas para ser sus hijos, y ahora pues estar agradecidos para servirle. Y entonces Dios es el que nos habla. Y ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para que en relación a eso pues nosotros podamos entender que está escrito. Primero, fidelidad a Dios. Segundo, ser puntual. Tercero, asistir a todos los cultos y veladas de oración y discipulados. Diezmar y ofrendar. Salir a evangelizar. Asistir a todas las convocaciones que hagan los pastores o los apóstoles que tengas como autoridad. Dar cuentas y avisar. Someterte a Dios y a tus pastores. Dejarte pastorear. Dejarte enseñar, ayudar en todo lo que se necesite para el buen servicio del Señor. En pocas palabras, tener buena actitud y disposición. Y también, pues, dejarse exhortar y corregir, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y vamos a ver requisitos que están en la palabra, ¿verdad? No lo que digo yo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios que vamos a ver aquí ahorita en Primera de Timoteo 3:1? ¿Sí? Vamos a ver, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Vamos a ver. Primera de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo,
capítulo 3, del 1 al 7. ¿Sí? Aquí estamos viendo los requisitos de los obispos. Le vamos a ver otros requisitos, pero luego de manera general. Dice requisitos de los obispos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice el Señor Jesucristo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿verdad? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, pues ahí están unos requisitos, ¿verdad? Y vamos a ver ahora en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, requisitos de los diáconos, ¿verdad? Porque antes de entrar a esto, sabemos que como Dios nos ya dio la visión de la restauración de todas las cosas, de acuerdo a Hechos 3:21, y a restaurar a profundidad la iglesia, nosotros sí creemos en los 5 ministerios que habla la palabra de Dios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dentro de ello, como vimos, obispado, obispos. También creemos en los obispos, como dice la palabra, también en lo que son los diáconos, que vamos a ver ahorita. También creemos en los atalayas, creemos en los jueces, creemos en los ancianos, creemos en los sugieres, ¿verdad? Creemos en todos los dones que habla la palabra en Romanos 12 y en Primera de Corintios 12. Creemos en lo que es la adoración, intercesión, guerra espiritual, liberación, ¿verdad? Sanidad interior. Hablamos mucho, es una iglesia de restauración, donde hay un amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Pues es el amor de Dios. Y entonces, si tú estás en esta visión, pues lógico que siempre hemos dicho, y los pastores y todos los que están con los pastores, que son pues llamados por Dios, que este lugar que se llama púlpito, este lugar está abierto para todos los que, como ya vimos, cumplan con esos requisitos, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo podrás tú enseñar o capacitar? Porque Jesús dice que Él siempre predicó con ejemplo. Él se puso en primer lugar como ejemplo. Él en pocas palabras, no se trata de palabras, se trata de hechos, ¿verdad? Y la obediencia debe ser a Dios, nuestra sujeción absolutamente a Dios, pero naturalmente que si nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a nuestras autoridades. En el caso de los pastores, aquí en este caso los pastores a Dios y a los apóstoles, ¿verdad? Y profetas que Dios puso por mandato de Él. Entonces, ¿es un orden? Es un orden, ¿sí? Entonces, vemos que Dios habla aquí de un orden, ¿verdad? Y sabemos que pues cada uno se está alineando, ¿verdad? Y que cada uno tiene este púlpito, estará predicando primeramente en el púlpito, porque Dios nos llamó a restaurar el púlpito a su diseño original, predicar fuera de las 4 paredes. Ahí es la escuela, el entrenamiento. De ahí ya será dentro del lugar de congregación donde nos reunimos. Y este lugar, pues yo no soy dueño de este lugar, es Cristo, y está abierto para todos los que tienen llamado, pero que cumplen con esos requisitos. Puede ser en el diaconado, puede ser en la escuela dominical, puede ser en el evangelismo, de acuerdo al llamado se ubicará.
Si es un evangelista, naturalmente allá afuera. Y ya después él se irá con las demás congregaciones que están bajo esta cobertura. Cuando ellos hagan campañas evangelísticas, va a ir el evangelista, por ejemplo, Arturo, se va a la Iglesia Cristiana Espíritu Santo en Guadalajara, va a hacer una campaña el pastor Juan y Sandra allá, y ahora de los mismos de la casa van para allá. Si es un profeta que se necesita dar dirección, dar palabra, abundancia, de consolación, de edificación, impartir, mostrar lo que Dios quiere, el futuro de la congregación, pues van los profetas, ¿verdad? En este caso, pues los que están bajo esta cobertura, ¿verdad? Y pues así sucesivamente, ¿sí? Cada uno en su lugar, ¿verdad? Pero Dios quiere servidores, ¿verdad? Dios quiere servidores, porque la mies es mucha y pocos son los obreros, pero hay que pagar el precio. No se trata de dinero, se trata de esforzarnos, ¿verdad? Ahora, requisitos de los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados no dados a mucho vino, ¿verdad? No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe, con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fieles en todo, aquí está algo tremendo, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿verdad? Porque las que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice en el 12, pues todo nos lo está hablando y explicando el Señor, ¿verdad? Pero dice que gobiernan bien sus hijos y sus casas, pero luego antes dice fieles en todo, ¿sí? Fieles en todo, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que seamos fieles, ¿verdad? En todo, ¿sí? Si nosotros somos fieles, pues el Señor le va a agradar y nosotros vamos a ser, pues, buenos ministros de Dios, ministras de Dios, sea el ministerio que Dios te haya llamado, ¿verdad? Porque el Señor, como les digo, quiere servidores, no hay, ¿verdad? Hay muy pocos. Y yo le comentaba a un pastor, hijo espiritual, que hay jóvenes que aman al Señor, ¿verdad? Como pues uno de ellos es el pastor Juan, y es joven, ¿verdad? Pastores jóvenes, ¿verdad? Que pues tienen poco, casi 8 años y ya el segundo año de pastorado, ¿verdad? Y hay otro profeta, pastor, hijo espiritual, que ya va a comenzar, pues también es joven, ¿verdad? Soltero de 23 años, ¿verdad? Entonces, ¿sí se puede ser fiel a Dios? Sí. ¿Sí se puede pagar el precio? Sí, cuando uno quiere, ¿verdad? Entonces, es urgente, Dios quiere urgentes servidores, ¿sí? Urgentemente. Entonces, aquí la visión que Dios nos ha entregado es con gobierno teocrático, es decir, el que manda es Dios, ¿verdad? Y si Dios es el que llama, pues el lugar está abierto, pero siempre y cuando cumpla esos requisitos. Porque si no, ¿cómo podremos servir? Incluso yo, si yo les dijera, yo me voy de vacaciones en este diciembre, ahí quédense, con mi esposa nos vamos. No hay vacaciones para los ministros. En la restauración de todas las cosas no hay vacaciones para los siervos de Dios, ¿verdad? En otros lugares, pues sí, hay vacaciones porque pues no tienen la enseñanza de Dios, ¿verdad? Pero aquí en la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios, de la restauración de todas las cosas, no hay vacaciones. Entonces, tenemos que saber que cada día Dios quiere levantar, quiere usarte, quiere usarme, pero Dios quiere que seamos primeramente fieles, ¿verdad? Y que pongamos los ojos en Jesús. Y entonces, es un privilegio, porque así como los pastores de México nos decían, la verdad es un privilegio que se impulse a los ministerios, porque en muchos lugares no se impulsa a los ministerios. Tal parece que
los que ya levantó el Señor, en lugar de impulsar a los demás, les ponen piedras. Piedras, es decir, aquí no vas a predicar nadie, más el único que voy a predicar, o dicen ellos, es el que está al frente. Y entonces son, ¿cómo te diré? Reglas de hombres, ¿verdad? Y nosotros no, aquí son semilleros de ministerios que serán abierto el lugar del púlpito en la congregación. Naturalmente el campo de batalla es allá afuera, allá es donde se preparan. Y entonces es un gobierno teocrático, pero hay que cumplir esos requisitos que habla la palabra, no que hablo yo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuesta? Pues sí cuesta, porque requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio. Pero hoy Dios quiere que estemos alineados al mismo sentir para que no nos venga a engañar el diablo, porque a veces, pues nosotros, mi esposa, hace muchos años, nosotros lo vivimos en carne propia, ¿verdad? Pero ahí era por circunstancias de hombres, ¿verdad? Porque no llevaba su falda y su velote, pues no podía estar ahí. Ella lo vivió, yo también. Pero sí vimos todo eso, ¿no? Que no te dejan que sirvas. Pero si tú estás cumpliendo todo, con los requisitos que habla la palabra y no te dejan, entonces sí, hay razón. Pero si no has cumplido con los requisitos, definitivamente, pues tienes que alinearte para poder servir con toda libertad y apoyo y impulsarte. Entonces aquí esta visión es de impulsar, no de ponerles piedra, pero siempre y cuando pues estén obedeciendo los requisitos, ¿verdad? Entonces los pastores, hijos espirituales de las congregaciones, pues esto es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Y es lo que habla la palabra, ¿verdad? Entonces, pues la gloria es del Señor, ¿verdad? Y vemos aquí en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 16, versículo del 13 al 24, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 16, versículo del 13 al 24. Velad, estad firmes en la fe. Por tanto, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, si se das cuenta, ¿verdad? Que estar firmes en la fe. Amén. Portaos varonilmente y esforzaos. Soy el primero, ¿verdad? Sí. Yo, ¿cómo te puedo decir, por ejemplo, si te dijera, pues hay que ser fiel cuando yo pongo otro a predicar y yo no estoy? O sea, no estoy, me desaparezco. En caso de que fuera yo a predicar, mi esposa y yo a otra iglesia, porque va a ser así en su tiempo, de nuestros hijos espirituales, entonces sí se quedarán los que son fieles, los que siguen, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y entonces dice, velad, estar firmes en la fe. ¿En la fe de quién? ¿Del pastor, del apóstol, del profeta? No, en la fe en Dios. La mirada en Dios. Por eso siempre he enseñado a los pastores, hijos espirituales, que están bajo esta casa, esta cobertura apostólica profética, poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque luego el pastor sale y deja a alguien y ya no va nadie. Ya no va nadie.
Entonces, les digo yo cuando tenemos la oportunidad, les digo, hermanos, no pongan la mirada en el hombre, pongan la mirada en Dios, ¿sí? Porque si ya se fueron los pastores, dicen, mejor no vamos, no están ellos. Entonces aquí nos convertimos en donde estamos mirando, ¿verdad? Ahora, dice la palabra de Dios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros quiero que entiendas que la sujeción siempre va a ser primeramente a Jesucristo, ¿sí? Después, al sujetarte tú a Jesucristo, pues te sujetas a tus apóstoles o a tus pastores, ¿sí? Naturalmente. Y a veces la pregunta es que siempre hemos tenido en la formación de ministerios, es que en matrimonio nos dicen, bueno, mi esposo no quiere seguir al Señor. La mujer dice, ¿yo me tengo que sujetar a él? No, te tienes que sujetar a Dios y orar por él y ayunar por él. Y al revés, el hombre quiere, pero la mujer no quiere. Y el hombre tendrá que estar de acuerdo en el sentido de lo que dice el hombre de no venir a buscar a Dios, porque a veces la mujer no deja al esposo buscar a Dios. Entonces el hombre tiene que obedecer a Dios y sujetarse a Dios y orar y ayunar por su esposa. Entonces, esa es la forma. Entonces, aquí hay dos cosas. Dios nos pide obediencia y vemos en el caso como cuando llamó a Moisés. No sé, a veces he visto que la gente, los siervos que no estudiaron, a veces ellos se sienten como inferiores. Yo les digo, no se sientan nunca inferiores. Porque Dios no busca gente preparada. Él prepara. Porque Dios no ve las apariencias ni los títulos universitarios. Él ve el corazón y el llamado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer todo el tiempo. No nomás un día obedezco y el otro día no obedezco, me aparezco hasta el domingo, hasta de aquí 15 días o un mes. No, es constantemente, ¿verdad? Para poder ser edificador y ministrado y discipulado por el Señor para enseñar, para que después tú cuando te ponga el Señor sepas y ellos mismos no puedan contradecirte. Usted me quiere corregir, pero usted ni viene o ni está. O no se acuerda que hay velada de oración, o no se acuerda que hay discipulado, ¿verdad? Entonces siempre el ejemplo fue Jesús, él predicó con ejemplo. Y nosotros nos estamos esforzando, porque siempre en algunas áreas estamos batallando. Porque dice la palabra que ninguno hay justo. Y cuando dice la palabra que ninguno hay justo no quiere decir que uno no peca. Todos tenemos luchas, batallas, pero aquí lo que quiere el Señor, el esfuerzo. Esforzados, ¿verdad? Entonces, es de bendición servir a Dios, naturalmente, es un privilegio muy grande, hermanos, ¿sí? Entonces, aquí dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 16, ¿verdad? Porque hemos encontrado que hay varios casos cuando discipulamos a los pastores, que ellos mismos nos comentan, es que yo tengo un siervo que dice que nada más soy su pastor aquí, y allá afuera no. Le dije, discúlpame, pero eso está bien torcido y equivocado, esa alma que tienes, enséñale y disipúlala. Naturalmente los que quieren, porque no se quieren dejar entrenar, preparar y discipular. Los 12 apóstoles, ellos estuvieron preparados y discipulados por el Señor Jesús, y luego envió de 2 en 2. Entonces hubo un tiempo de preparación, sí, pero si Dios ya te ungió, pues ahora ocupa tu lugar, porque si no ocupas tu lugar, no te alineas, va a llegar otro que va a ocupar tu lugar, y entonces tú vas a querer servir y tú mismo te vas a descalificar. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con lo que dice la palabra. Pero cuando tú cumples y te esfuerzas y llegas y estás ahí, Dios te va a respaldar y vas a estar ahí en el lugar que te dio. Entonces, ¿por qué? Porque es un gran privilegio. Me decía otro hijo espiritual, es que él quiere predicar allá con nosotros, pero no quiere agarrar la escoba. Le digo, es que dice que nada más salió para predicar. No, le digo, pues es que entonces hay que quebrantar la soberbia y que agarre la escoba, y luego que agarre, es que pues que la agarró, ahora viendo sus frutos de todo lo que vimos y cumple, dejarlo pasar. Entonces,
todo tiene un proceso, ¿verdad? Entonces, Dios nos está hablando hoy, ¿verdad? Y entonces vemos que hay que pedirle al Señor que nos dé de su gracia y su favor para ministrar, para predicar, ¿verdad? Que nos llene mucho de su amor, porque a veces en la profecía de Dios viene una palabra fuerte, porque a veces pensamos, y el enemigo es bien sutil, ¿y a quién usa? A Jezabel. Jezabel en todas las congregaciones se quiere levantar para atacar y engañarte, que no te quieren dejar predicar, que mejor cámbiate de la iglesia, mejor muévete, pero el enemigo llega usando a Jezabel, mira, es que mejor te llevo allá donde yo quiero ir. Jezabel nunca se sujeta a nada, ni a nadie, ni está, naturalmente es una batalla espiritual, ¿verdad? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero yo siempre he dicho, si tú permaneces y ya viste y dónde te plantó Dios, y sabes que así como has visto lo que Dios ha hecho, en este año 2022 vienen grandes cosas y tú eres parte de ese equipo, ocupa tu lugar para que no los que lleguen, ellos se sujeten y empiecen a obedecer y te ganen y quiten, no te pueden quitar, pero acuérdate lo que Dios nos ha estado ministrando. Cuando Satanás fue destronado del tercer cielo, fue destronado, y Satanás, ¿qué hizo? Engañó a la tercera parte de ángeles y se los llevó. Y el problema de esos demonios es que el enemigo los engañó y se los llevó. Y ahora son demonios caídos, ángeles caídos se llaman, ¿sí? Entonces, tú no tienes que dejar tu lugar. Ya Dios te ungió aquí, ya Dios te preparó. Ven puntual, antes, estate puntual en el liderazgo. Déjate enseñar, déjate preparar en sanidad interior, liberación, guerra espiritual, porque aquí es lo que es la especialidad de la casa. Pero para eso, para meterte a esos niveles, necesitamos que tú, porque dice el Señor que el diablo lo que teme es obediencia y fidelidad al Señor. Todo el que obedece y es fiel al Señor será victorioso. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay gente que llega a la congregación y no se afianza? Porque hay que ayunar para romper esas ataduras que impiden que tú pongas en primer lugar a Dios. Pero, naturalmente, si tú abres tu corazón a tus apóstoles o pastores, ellos te van a ayudar, ellos te van a aconsejar, acercarte a ellos, tener comunicación con ellos. ¿Por qué? Porque cuando me dan informes a mi esposa y a mí, los pastores, ellos mismos nos dicen, yo tengo estas almas que no me avisan. Y a veces están en enfermedad, están en cama y no me dicen ni siquiera sé. Y entonces, ¿cómo yo sabría si no me avisan? Si no me dan cuentas. Pero si tú te dejas pastorear y enseñar por tu pastor o tu apóstol, pues vas a crecer, porque estás abriendo tu corazón, estás avisando, dando cuentas, y él va a saber, y entonces se va a poner a ayunar y va a poner a ayudar a toda la iglesia para que tú seas fortalecido y levantado de tu salud. ¿Por qué? Porque a veces sucede que alguien está enfermo y no sabemos, o alguien está en una situación difícil y no sabemos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que se rompa la comunicación de los hijos espirituales con sus autoridades, con sus pastores, en este caso aquí con los apóstoles, ¿verdad? Entonces, es necesario dar cuentas y avisar y dejarse pastorear, ¿verdad? Sí. Para que de esa manera abrir tu corazón. ¿Sabes qué? Yo lo reconozco como mi apóstol, ¿verdad? También es otra cosa que dice la palabra. A Pablo, vamos a ver, Dios me está trayendo ahí en Filemón. Vamos a ver en Filemón. ¿Sí? En Filemón. Sabemos que en Filemón nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Filemón. Y casi no se lee, ¿verdad? Pues sí lo leemos, pero cuando estudiamos, ¿verdad? Vamos a ver. Filemón. ¿Sí? Filemón, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Filemón.
¿Ya lo tienen en Filemón? Amén. Filemón. Dice la palabra de Dios en el 8. En el 8 y el 9. ¿Sí? Filemón, versículo 8 y 9. Se supone que es un capítulo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. ¿Verdad? Entonces, cuando tú reconoces que tu autoridad te la puso Dios y que lo aceptas como tu pastor, en el caso de los pastores y nosotros como apóstoles y profetas, pues eso vas a recibir, ¿sí? Si tú dices, yo le doy gracias a Dios porque Dios me llevó a una casa apostólica, profética, que en estos tiempos el enemigo, como les he dicho, ataca mucho la incredulidad y dice que no hay apóstoles ni profetas y ataca mucho el don de sanidad, el don de profecía y el don de milagros. Porque Satanás sabe que cuando la iglesia crea toda la palabra y a lo que dice la palabra, no va a poder hacer nada. Entonces, si ya te trajo a esta cobertura y a esta iglesia, que es Centro Mundial de Restauración de Todas las Cosas, el León de la Tribu de Judá, más adelante, Dios nos está mostrando y dónde vamos a estar. Pues no te muevas, no te muevas, no dejes tu lugar, ¿sí? Ocupa tu lugar. ¿Cómo? Sometiéndote a Dios con los requisitos que estamos viendo. Porque está llegando otros que están ya esforzándose. Y lo que se trata no es de llegar, de permanecer. Desde que iniciamos hasta que termina. Moisés le obedeció a Dios todo el tiempo, pero una ocasión no le obedeció. Y en lugar de hablarle, tocó, ¿no? ¿Verdad? Le pegó a la piedra, ¿verdad? Y entonces ya no entró a la tierra prometida. Moisés, David, no fue a la guerra. Y vio del balcón, y vio a esa mujer, Jocabed, se acostó con ella. Jezabel, ¿verdad? Betsabé. ¿Y qué pasó con Betsabé? Se acostó, pecó. Yo hay momentos, les soy sincero, siempre tenemos que entender que todos estamos creciendo. Como dijo el apóstol Pablo, ay de mí que yo predicando me quede. Primero tenemos que cuidar de nosotros, de lo que nos ha dado, dones y ministerios. ¿De cuándo servir a Dios? Cuando está todo bien, cuando mi salud está bien, cuando mi economía está bien, cuando mis hijos están bien. ¿Eso qué chiste tendría? No, servir a Dios es cuando estás pasando pruebas de salud, circunstancias adversas que ya no ves dónde está la puerta de la salida. Pues tú debes de permanecer haciéndolo. Y me ha tocado momentos que he estado en pruebas de salud y llega el día que el Señor me dice, levántate a guerrear por mi iglesia, porque tienes que hacerlo, y por los pastores y por las almas, 2 horas y media. ¿Te imaginas? Y yo le digo al Señor, cuando hace años, cuando empezaba, ¿y qué hago si no me puedo ni parar? Dice, tú nomás declara mi palabra y que todas tus fuentes están en mí y vienen de mí, me dijo el Señor, y así lo he hecho, y me he dado cuenta de que el enemigo trabaja con pura mentira, por eso es padre de mentira. Entonces, hay que servirle, no dejar de hacer, pero Dios nos que quiere decirte hoy, ¿qué tengo que yo hacer para tener el privilegio de servir? Someterme a Dios, someterme a lo que dice la palabra, y Dios, pues lógico, te va a poner en el lugar que Dios te llamó. Entonces, en otros lugares no es así, ¿eh? Muchos pastores me han dicho, no, allá me humillaron, me pisotearon, no me dejaron nada. Y cumplía con todo. Entonces, sí hay problemas con los pastores. Porque si estaba obedeciendo en todo y no lo dejaron por celo ministerial, hay mucho celo, ¿eh?
nosotros fuera a hacerlo ministerial. Aquí entre más ministerios levante el Señor y siga abriendo obras, pues la gloria es del Señor. Nosotros, mi esposa y yo, ¿cómo le vamos a poner el pie? Pues no, ¿verdad? Entonces, el problema de los ángeles caídos, ¿qué fue? Pues el enemigo se los llevó, ¿sí? Dejaron el lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Permanecer firmes, inamovibles, ¿sí? Poniendo los ojos en el Señor. Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver Lucas 8, 1, 3. San Lucas 8, versículo 1, 3. Dice la palabra bendita de Dios. En San Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. ¿Sí? Dice la Escritura, la palabra de Dios: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, mujeres que sirven a Jesús. Aquí, pues la mujer también es levantada, porque aquí dice mujeres que servían a Jesús. ¿Sí? Y hay, bueno, ahorita no, ya Dios ha hablado a través del apóstol Mari de la mujer, del ministerio, ¿verdad? De la mujer. Y aquí igual la mujer puede predicar, porque lo dice la palabra. Si aquí dice que las mujeres que sirven a Jesús, ¿tú crees que Dios no quiere? Si Él llamó a las mujeres, si Él las usó para dar la noticia de que había resucitado, aquí la mujer, si tiene llamado pastoral o del ministerio que tenga, con libertad lo puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué en otros lugares no se deja predicar a la mujer? Porque de un versículo hacen una doctrina y no creen toda la palabra. Vayamos a San Mateo capítulo 20, versículo a San Mateo capítulo 20, ¿sí? Versículo del 25 al 27, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 27, ¿sí? Entonces, Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Y nosotros sabemos que esto nos costó. A mí me costó hace muchos años, porque yo pasé eso. Decía, no, pues yo ya me voy, hay que lo hagan los demás, que levanten todo. Yo lo viví, yo lo hice. Por eso, pues testifico, ¿no? Cómo fue, como Dios ha testificado del diezmo, mi esposa y yo, ¿verdad? Y por eso ahora lo que te invitamos en amor y invitándote que, pues, ya no le hagas caso al enemigo. Hay que obedecer en lo que te falta para que de esa manera venzas. Y entonces, ¿por qué crees que pasamos tantas cosas? Porque ahora te podemos hablar, porque nosotros pasamos por ahí, ¿verdad? Entonces, sabemos que en el mundo todos quieren un palancazo, ¿no? Terminan una profesión y ahora tengo un conocido allá en la secretaría fulana
y oye, es mi familiar, tienes otro que está ahí trabajando en esa secretaría, dale un puesto de gerente o de jefe, ¿verdad? O de director, ¿no? Y pues allá se puede hacer eso en el mundo, ¿verdad? Pero aquí en Dios no. Aquí en Dios es desde cero, ¿verdad? Y entonces, cuando tú vas al trabajo, tienes que llegar primero, puntual, y si llegas tarde, a las 3 retardos, un día de descuento. Y si rompes mal las reglas, te despide, ¿verdad? Y en Dios no te despide, simplemente espera que te alinees y que tú entiendas que servimos a un Dios y que no es cualquier cosa. Y entonces, cuando nosotros vamos a servir, por ejemplo, cuando vamos afuera, ¿qué necesitamos? En el caso, cuando llevamos una bocina, un micrófono, y ahorita estamos en eso orando por el micrófono, la bocina, el púlpito portátil, y unas Biblias llevar, porque los que se acerquen, ¿verdad? Entonces tengo que preparar todo eso un día antes para llevarlo. Un buen servidor sabe lo que necesita y las herramientas para servir a Dios. Pero si yo digo, no, pues mejor que lo lleve otro, yo nomás voy a predicar, pues no, es un servicio mediocre, a medias. Y entonces, pues dice el Señor, el que quiera ser grande, aprenda a servir, ¿verdad?, a Dios. Nosotros estamos aprendiendo a servir a Dios y a ustedes. ¿Por qué? Porque hay gente que me habla a mi esposa, oren por mí, oren por nosotros, estamos pasando esto, y ahí estamos, ¿verdad? Porque los dones y ministerios que nos ha dado Dios es para el servicio de la iglesia, es para la edificación de los santos. Y entonces, ¿que hay un precio que pagar? Pues sí, porque a veces pues hay cansancio físico, a veces hay pruebas de salud, a veces ya vienes corriendo de tu trabajo y tienes que llegar puntual para agarrar la escoba, arreglar todo. Y por eso Dios, que al equipo ministerial dice, no, pues yo le voy a ayudar a mis apóstoles, porque ahora yo quiero barrer la iglesia, yo quiero acomodar todo. Pues es una bendición que te vas a llevar. Ahorita mi esposa y yo pues nos estamos llevando toda la bendición, porque dice el Señor también que en lo poco nos probará, en lo poco te probará, a ver si tú diezmas y yo diezmo, a ver si servimos, a ver si estamos dispuestos, a ver si tenemos buena actitud, a veces si nos sujetamos a Dios y naturalmente a nuestras autoridades y nos dejamos pastorear. Si en lo poco no lo haces, créeme que no te va a poner en lo mucho. Por eso el Señor también, para recitarte riquezas y bienes, pues Él ve, si le doy un trabajo donde gane más, ya no va a venir. Mejor no. Entonces, es mejor obedecer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que es el servicio y que tiene un precio, como ahorita la hermana, aunque ya está grande, el levita, porque así lo vemos y estamos orando mucho por él, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que se paga un precio, ¿verdad? No de dinero, de consagración, de fidelidad, de amor, de puntualidad. Todo, ¿cuándo? ¿Un culto? No. Un discipulado, no. Es todo el tiempo. Y llegar antes. ¿Por qué? Porque tú eres ejemplo, porque ya todos están mirándote qué haces, ¿verdad? Tú tienes que ser puntual. En el diaconado, si ya te escogió en el diaconado, primero, y ya los que llegan, pues tú estás sirviéndole a Dios y a ellos. El de la escuela de los niños llega primero y atiende y pone todo lo que va a necesitar para enseñarle a todos con amor, porque el trabajo es para Dios. Yo antes decía, no, pues es que lo hagan mis pastores hace muchos años, ¿verdad? Entonces, entendí que tenía que quebrantar eso, ¿verdad? Y todos somos educados y Dios nos hace desaprender lo torcido y lo que nos enseñaron cómo servir en el mundo. Cuando llegamos a Cristo, realmente Él nos quebranta y desaprendemos el falso servicio, porque aquí realmente es, conforme a la palabra, servir a Dios con excelencia. Si tú ves que hace falta en la iglesia, como decían los pastores y a los siervos, o yo quiero comprar una alfombra llanecita, no, es que yo necesito una bocina,
O ves lo que se necesita, yo siembro esto. No, es que necesitan un carro para ir pues Dios lo va a poner. Pero ¿por qué crees que no nos ha dado todavía? Porque Él quiere probarnos, a ver qué tanto va a caminar, a ver si se viene quejando. No, hemos pasado muchas cosas, pero sí me está sorprendiendo, pues dijo que 3 horas y media, y pues es un ejemplo que, entonces yo he dicho, la obra la hace Dios como Él quiere, y a su manera, y a su forma. Y hasta me impacta, ¿no? Porque a veces hay gente que vive aquí cerca y no viene, como los que teníamos aquí atrás, ¿verdad? Y mejor gente que viene de lejos, que tiene hambre, y porque Dios le movió venir aquí a esta cobertura, porque Él sabe lo que hay aquí, ¿verdad? Y la gloria es del Señor. Entonces, es encontrar una iglesia que crea en toda la palabra, que crea en todos los ministerios, y en donde todo lo que dice la palabra es ya muy pocas. Y donde se esté predicando la palabra, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Cómo es? Tampoco ya no hay. La mayoría fiestas. Ahorita me decía un hijo espiritual, ¿cómo los árboles? ¿Cómo ves? Pues ya les di la enseñanza. Ahora, nosotros no estamos en contra de la Navidad, jamás, que quede claro. Estamos en contra de la Navidad pagana. Pero nosotros, los siervos de Dios, sea el ministerio, como apóstoles y profetas, tengo que enseñarles de nosotros somos los primeros en proclamar el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo? Todos los días. Y si hago una reunión para convivir y como hermanos, en el sentido de celebrarlo, no está mal, pero lo que no sea en el mismo, conforme al mundo, no, porque nosotros somos luz. Entonces, es restaurar como las cosas como son, ¿verdad? Ahora vayamos, entonces, que nos quede claro, queremos ser grandes, yo soy el primero, tengo que aprender a servir. A veces, es que lo quiero aquí, es que quiero que me dé esta enseñanza, quiero que me atiendan, claro, hago un esfuerzo, porque imagínate, como le digo a los pastores, y que quede bien claro ahorita, 3 niveles de batallas y de guerra. Los que están en el discipulado, un tipo de pruebas. Los que van a ser ungidos, pasan pruebas antes y después de ser ungidos. Entonces, los que son pastores, un tipo de pruebas. Y los que son apóstoles, más pruebas. Por eso el Señor, de acuerdo a tu ministerio, de acuerdo a tu llamado, te va a formar, te va a procesar y va a permitir las luchas y las batallas para llevarte al propósito y al llamado de tu ministerio. Entonces, no las pruebas son iguales las de los apóstoles a los de los discípulos, ni de los discípulos a los pastores. Así como hay rangos en el ejército del mundo, presidente de la República, supremo comandante de las Fuerzas Armadas, secretario de la Defensa Nacional, secretario de Marina, secretario de División, coronel, teniente coronel, mayor, capitán primero, capitán segundo, teniente, subteniente, sargento primero, sargento segundo, cabo, soldado de primera y soldado raso. ¿La responsabilidad del soldado raso es igual al del supremo comandante de las Fuerzas Armadas? Pues no. Eso estoy hablando de un ejemplo terrenal, pero en el ámbito espiritual también hay rangos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, del reino maligno. En el reino divino de Dios, por eso yo siempre he dicho, todos los hijos deben de estar orando por sus apóstoles, orando por sus profetas, orando, haciendo vallado de oración, ayuno de oración, porque Dios nos llama para estar en el reino de Dios hombro con hombro. Y entonces los hijos espirituales que están aquí deben de aprender, y los pastores a honrar a sus pastores, a honrar a los apóstoles,
a honrar a los profetas, todos los ministerios, sujetarse a ellos, porque a veces el diablo es útil. ¿Cómo te vas a sujetar a ellos? ¿Cómo les vas a obedecer? Si nomás te quieren tener allá, si nomás te quieren mandar. Mentiras del diablo, porque el diablo te quiere sacar de donde Dios te plantó. Y va a usar a Jezabel, o como Satanás les engañó a los ángeles caídos. Entonces, no escuches eso. Dios te asignó, porque tú eres un restaurador de todas las cosas, y Dios te va a levantar. Ya los ungió, ahora alinearse y listo. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces es obediencia para poder servir con libertad. Pero también Dios nos está hablando de los requisitos. Vayamos a Lucas 12:48. Dice la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 12, versículo 48. Dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que sin conocerla hizo cosas. Estamos en San Lucas, capítulo 12, versículo 48. ¿Ya llegaron? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí? Efectivamente, hay un orden de entregar cuentas a Dios. Yo tengo que entregar cuentas, primeramente, de los dones y ministerios que a mí me dio como apóstol y profeta de naciones en guerra y liberación y restauración de todas las cosas a profundidad. Tengo que dar cuentas de mi esposa. Tengo que dar cuentas de mis hijos que me dio Vilma Israel. Tengo que dar cuentas de esta iglesia, de las almas, de los ministerios. Tengo que dar cuentas de los pastores que Dios trajo bajo esta cobertura y los profetas, evangelistas, maestros, apóstoles que Dios ha levantado. Imagínate. Muchas. ¿Sí? Pero también tú entregarás también. Claro. Todos entregarán. Aquí no se escapa nadie. Pero desde aquí el Señor quiere que aprendamos a avisar y a dar cuentas. ¿Sí? Porque a veces cuando tú vas o haces o dices, al cabo es una iglesia, dejo mis pastores que allá estén en la velada predicando, me voy a otro evento con otro pastor. ¿Qué crees que sea correcto? No es correcto. Y menos que no avises, porque al final, a veces nosotros pasamos hace muchos años también eso, por eso te lo digo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Si no le puedes engañar a Dios, menos a los profetas, que están consagrados a Dios y a los apóstoles. Por eso hay un orden. Y como les he dicho, en la restauración de todas las cosas, en la palabra dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos ¿cómo está escrita en la palabra? De manera horizontal. ¿Y quién está arriba de todos? Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿uno vale más? No. Tiene más responsabilidad, que es otra cosa. Entregará mayores cuentas, pero ante Dios todos somos lo mismo. En el falso evangelio, ahí dicen, primero está Jehová, luego está el apóstol, de arriba hacia abajo, vertical. Esa es una falsa enseñanza. Dios, dicen, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No es así. No es horizontal. No es vertical, es horizontal. Entonces no valgo yo más que un pastor tampoco. Yo no valgo más. Simplemente es que tenemos mayor responsabilidad. Dice la palabra, son ministerios fundamentales para establecer los fundamentos. ¿Sí? Para ungir ministerios, para abrir congregaciones, para corregir, para exhortar, para edificar, para consolar, para llevar la responsabilidad, ¿sí? Y sobre todo es por gracia, no por dinero, ¿sí? Por amor, ¿sí? Entonces,
Todos quiere el Señor que estemos entendiendo este principio. Por eso lo dijo el apóstol Pablo. Él dijo que tenía ¿a quién? A su hijo Onésimo. Si Pablo no se casó nunca. ¿Y cómo dijo en Filemón que leímos que él tenía a su hijo Onésimo? Porque ahí nos está describiendo la paternidad. Nuestro Abba Padre es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Pero tenemos un mentor espiritual. Los apóstoles, ¿sí? Que Dios pone, ¿sí? Para llevarte a tu propósito, para levantarte como ministerio, ¿sí? Y el Padre y la Madre que Dios te dio para que tú nacieras. Entonces, hay unos hijos que nos dicen, padres espirituales. Pues no sabemos, y yo les he dicho que quede bien claro. Hace muchos años que no entendía esta parte. Tu padre es Jehová. No, pero yo lo quiero honrar, reconocer porque pues Dios lo puso. Claro, porque así está reconociendo Pablo a su hijo Onésimo y yo creo que también Onésimo de Pablo. Mi padre, mi papá, el apóstol Pablo. Que digan los religiosos lo que digan, eso no me interesa, porque eso dice la palabra. Entonces, hay gente que nos dice papá. Digo, no tuve papá y por eso le digo papá. Bueno, también. Pues la gloria es del Señor, ¿verdad? Pero aquel que se cierra y no quiere reconocer el ministerio de sus autoridades, pues también él mismo se está poniendo un stop. Porque entonces quiere decir que si no cree en sus autoridades, menos sus autoridades van a creer en ellos. Entonces se trata de creerle a la palabra, creerle a lo que te dio, creerle a lo que te equipó. No importa lo que digan el diablo usando a los demás. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Verdad? Y ahora vayamos a la palabra en el Lucas 8. Lucas 8, capítulo 2, versículo al 4. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Dios quiere hablar también de liberación. Y ahí es de liberación. ¿Para qué crees que te liberó? ¿Para qué crees que me liberó? Para servir a Jesús. Ellas sirvieron a Jesús. ¿Y para qué crees que te libertó, y mujer, hombre? Para servir a Dios. No para tener el poder y autoridad que Dios te delegó escondido. No, es para ir a libertar a los cautivos. Es para llevar la palabra. Por eso dice en Isaías 61:1. ¿Qué dice? Es así, Isaías 61. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 61. ¿Sí? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión. ¿Sí? Entonces nos está hablando que te ungió el Espíritu de Jehová. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de la cárcel, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Te dan cuenta? ¿Para qué nos ungió Dios? Sí. ¿Creen que nomás nos ungió Dios? No, nos ungió para llevar las buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para edificar, para ordenar, ¿verdad? Yo siendo el primero, pues reconozco que yo a todos los que ha ungido, lo reconozco que lo ha hecho Dios, que fue la voluntad de Dios. Ahora tú tienes que reconocer que tienes que pagar el precio para tener ese privilegio de servir como Dios quiere, ¿verdad? Porque le decía a otros pastores, en muchos lugares dejan predicar a alguien que no diezma, ni ofrenda, ni da primicias, ni da nada.
Y entonces, ¿qué puede ser de bendición? No, es de maldición. Alguien que no se sujeta con su pastor y de momento dice, yo soy un evangelista, y no le avisa a su pastor o a los apóstoles en nuestro caso, y se va, ¿tú crees que lo va a respaldar Dios? Si no hay sujeción, hay sujeción, eso mismo lleva a esa congregación rebeldía, rebelión. Entonces, ¿qué tengo que hacer para servir a Dios con efectividad? También es en la parte de las finanzas, está en Malaquías, ¿verdad? Y entonces, ¿tengo que diezmar? ¿Una vez? No, todo el tiempo. Yo diezmo 3 veces a veces por semana y me las metas, olvídate, maravilloso, que hasta me tienen envidia ya en el trabajo. Es que usted nomás trabaja 2 horas y ya le llega a uno, ya le llega al otro, ya le llega... Le digo, pues yo qué culpa tengo, ¿verdad? Pero ellos no saben que soy un siervo de Dios, ¿verdad? Y entonces, si tú entiendes eso, brillarás y tus finanzas, olvídate, si te quedan 200 pesos, Dios te los multiplica. A veces dices, ay, me rindieron, la verdad. Entonces, todo aquel que quiera predicar tiene también que diezmar, sembrar, dar primicias y diezmar. Por amor. Y si es entendido, si no, él mismo se estará descalificando para servir a Dios. No podrá servir a Dios en su ministerio. Entonces, ¿cuándo tengo que hacerlo? Todo el tiempo que me llegue un ingreso, cualquier ingreso que llegue, yo tengo que depositarle al Señor. Porque dice el Señor, los ladrones no entrarán al reino de Dios. Y yo no quiero ser un ladrón. Por eso, ¿se acuerdan que les dice que había un siervo que su pastor lo sacó y le dijo, quédate allá afuera? Pero yo quiero escuchar la palabra. No, quédate allá afuera. Cuida los carros de los hermanos. Y pues él tuvo que obedecer, se sujetó a su pastor. No entendía qué Dios estaba haciendo con él. Y entonces llegaron ahí los hermanos y le preguntaron, no sabían que era hermano. ¿Tú estás cuidando aquí el estacionamiento? Sí. ¿Tú diezmas? No diezmo, más cuando quiero. No, olvídate, no te dejo mi carro aquí. Si le robas a Dios, puedes robarme mi carro. ¿Qué confianza hay? Y pareciera algo así como un chiste, pero es la verdad. Nosotros pasamos ese proceso, por eso ha habido tiempos que Dios ha usado al apóstol María y ella misma ha testificado cómo éramos ladrones hace muchos años. Por eso ahora no. Ahora el diablo dirá, no diezmes, ahora es más cuando más diezmo. No es que no ofrendo, ahora es cuando más ofrendo. No es que no doy mi primicia, pues ahora es cuando más doy mi primicia. ¿Qué es la primicia? Del 1 de enero al 31 de diciembre, tenemos ese mes para que la primera quincena, la primera venta, el primer salario que tú tengas, totalmente a Dios. Todo completo. ¿Sí? Y de esa manera es como Él hace que todo el año tus finanzas estén aseguradas. Así la economía del mundo esté caída, porque este año 2022 va a haber mucha hambre y mucha escasez de empleos y hasta de alimentos se aproxima. Dios nos ha revelado y mostrado en lo espiritual. Apenas el viernes tuve 2 visiones que voy a hablar y hacer una cápsula profética el día viernes. Antes del servicio voy a hacer una cápsula profética de la revelación que nos dio el Señor. Y para que tus finanzas no estén gobernadas por el enemigo, porque el Señor dice, probarme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y daré sobreabundancia. El Señor lo dice. Cuando tú haces eso, das tu primicia, de 1 de enero al 31 de diciembre, completa, ten por seguro que nosotros hemos vivido cuando todos no venden, o en su negocio, Dios cuando más es cuando estoy en abundancia. Entonces he aprendido que es algo no entendía, porque el enemigo, cuando tú haces al Señor por amor, es un principio. Porque muchos dicen, es que eso fue antes. Pues digan lo que digan. Yo veo la diferencia del que honra a Dios con sus diezmos, primicias y diezmos, y cómo vive en abundancia, y cómo aquel que no da, que vive de mal en peor en maldición. Ya le pasa una cosa, ya le pasa otra cosa.
al final el diablo le roba. Porque si no le das a Dios, ¿a quién le das? Entonces, hoy Dios quiere que tú aprendas a saber el orden que quiere el Señor para tú poder servir tener el privilegio de servir en la iglesia local, casa apostólica, profética, Iglesia Cristiana León de la Tribu de Judá Internacional, o en la iglesia que estás con los hijos espirituales pastores. Así ya el diablo no te va a engañar. Y cuando tus pastores o tus apóstoles vean que tú ya estás en ese orden, naturalmente a servir. Y si dejas de obedecer, como Moisés, no entrarás a la tierra prometida, pero entonces volverás a estar sentado o sentada hasta que seas constante. ¿Por qué? ¿Porque lo queremos? No, porque eso dice la palabra. Tú no puedes dar algo que no tienes. No puedes ministrar algo que no has enseñado con ejemplo. No se trata de decir, se trata de hechos. Por eso dice, está el libro de los apóstoles está el libro de los hechos, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios nos está hablando y sabemos que Dios quiere que tú y yo le obedezcamos. Vamos nomás a la última cita, que es largo, pero nomás la última cita, Hechos capítulo 6, ¿verdad? Hechos capítulo 6, ¿sí? Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquellos días, como que creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿sí? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agrado la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En el 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esos son otros requisitos, ¿verdad? Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de palabra y dispuestos a servir a las mesas, ¿verdad? Entonces, es palabra de Jehová, no es mi palabra. Entonces, todos los que ya fueron ungidos, pónganse las pilas, porque si no se ponen las pilas, ahí se quedarán y llegarán otros que están llegando y van a llegar más y que van a ser fieles y obedientes, y entonces dirás: es que yo me descalifiqué, no fueron los apóstoles que no me dejaron predicar, sino que yo no me esforcé. Pero tú decides, porque tú tienes el llamado, ya fuiste ungido, y entonces Dios quiere que ocupes tu lugar. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy.